El Señor te bendiga. Tercera noche de festejo y como todo festejo, lleno de vicisitudes y de complicaciones, pero aquí estamos. Venimos a alabar al Señor, venimos a adorarle, a gozarnos en su presencia. Y cierra tus ojitos, vamos a orar. Padre, en el nombre precioso del Señor Jesucristo, gracias por esta noche. Señor, te pedimos que tengas misericordia de nosotros y que nos permitas estar contigo, estar en tu presencia, Señor, y adorarte y bendecir tu nombre. Mi Padre, gracias por 18 años, preciosos 18 años, Señor, de estar en tu presencia, preciosos 18 años de buscarte, de tú manifestarte a través de tu iglesia. Gracias por cada hermano que hace parte del gran mandamiento. Gracias por cada pastor que hace parte del gran mandamiento. Gracias por cada amigo que hace parte del gran mandamiento. Y gracias por cada hermano que hace parte del gran mandamiento. Señor, no hay palabras para agradecerte. Son 18 años en que nos has llevado de tu mano. Y Señor, en todo tiempo hemos visto tu mano poderosa a favor nuestro. Mi Padre, gracias. Muchas gracias. En el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén y amén. Mis amados, sin más preámbulo, les dejo con nuestra presentadora de esta noche. Buenas noches, mis amados. Bienvenidos a nuestra tercera noche de festejos en el marco de los 18 años del Gran Mandamiento. Para esta noche tenemos preparados unos especiales preciosos, con mucho amor, para que todos nos gocemos y festejemos juntos en este aniversario. Como primer número vamos a recibir a nuestros jóvenes de EGM. Ellos tienen un especial, el Salmo 46. Queridos hermanos, los saludo con la paz del Señor. De parte de todos los jóvenes quiero felicitarlos por el aniversario de nuestra amada iglesia. Reciban el más caluroso abrazo de parte de todos nosotros. Y como parte de un homenaje queríamos compartir con ustedes el Salmo 46. Espero que sea de gran bendición para sus vidas como lo ha sido para la nuestra. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeré, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará a clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz y se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra. Que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra. Que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, seré enaltecido en toda la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. En este capítulo 46, el salmista nos dice que Dios está en control y por encima de todo problema y circunstancia, que Él es nuestra esperanza, nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y nos recuerda que Dios está con nosotros. Una vez más, desearle un feliz aniversario de Él. Dios lo bendiga. Jairo y Matsuchita Montero también han preparado un especial para esta noche. Vamos a verlos. Hola familia hermosa, un abrazo grande, familia en Cristo Jesús. Les mando muchos besos, muchos abrazos y muchas felicitaciones por su aniversario, el gran mandamiento. Gracias al Señor por un año más. Que el Señor continúe bendiciendo sus vidas, prosperando su camino y también desearles todo lo mejor este nuevo año. Un abrazo desde Buenos Aires, Argentina. Soy Matsushita Montero
y los amo en el amor del Señor. Muchas felicidades. estar a tus pies.
A continuación y con mucho cariño vamos a escuchar las palabras y el mensaje de una de las familias que iniciaron el Gran Mandamiento. Estoy hablando de la familia Lino, el hermano Armando y Mireya Lino. Ellos tienen un mensaje para nosotros. Queridos hermanos del Gran Mandamiento, nos unimos a este aniversario que ustedes están en estos momentos celebrando, y ustedes saben que también nosotros fuimos partícipes del nacimiento del Gran Mandamiento. Un beso grande, un abrazo, y aquí decirles de que continuamos en el proceso de madurar para caminar con Jesús. Queridos hermanos, buenas. Agradecido a Dios que nos da la oportunidad de dirigirnos a ustedes. Queremos bendecir sus vidas. Mireya dijo que habíamos sido parte de ese nacimiento. Estamos muy contentos por lo que hicimos y por lo que estamos haciendo. Dios nunca se olvida, Dios está trabajando en la vida de cada uno, y sé que esa iglesia en tiempo récord será más grande aún de la que se ve ahora. Que Dios me lo bendiga. Amén. Gracia y paz. Los saludos y la felicitación en esta noche de aniversario se hacen presente. Desde Lima, Perú, damos la bienvenida a nuestro hermano Giancarlo Gerfino. Corre video. Feliz 18 aniversario, Iglesia El Gran Mandamiento. Es increíble que ya hayan pasado 18 años. Todavía recuerdo cuando nos congregábamos allá en Alameda Junín, cuando todavía éramos un grupo pequeño, reducido, tantos recuerdos, tantos domingos juntos, inclusive pasamos un retiro de carnaval también. La verdad que la obra que está haciendo el Señor con ustedes es hermosa. Yo les mando muchas bendiciones desde aquí, desde Lima, Perú, de parte de mi familia, que el Señor los continúe bendiciendo, y para mi amigo y hermano Freddy, que el Señor te bendiga, que el Señor te dé mucha sabiduría, que el Señor te dé entendimiento y mucha fuerza para seguir pastoreando la grey que el Señor ha puesto en tus manos. Que el Señor te continúe bendiciendo, y ya sabes, acá tienes una familia en Lima. Dios te bendiga. Y a pesar de la distancia, nuestras hermanas Ana, Julieta y Erika desde Guarnes han querido participar esta noche y prepararnos su especial. Hermanas, les saludamos con la bendita paz del Señor. Nosotros también nos adherimos a un aniversario más de la Iglesia del Gran Mandamiento y queremos cantar en familia un himno de gloria que titula La bienvenida daremos a Cristo. 1, 2, 3. La bienvenida daremos a Cristo cuando le veamos del cielo bajar. En resplandor y gran gloria vestido, viene su triunfo para celebrar. Listo estaré cuando Él vendrá, Él vendrá, Él vendrá. Listo estaré cuando Él vendrá, Jesús pronto regresará. Listo estaré, pues en Él he confiado, todas mis vidas a Él consagré. Cosas amadas por Él he dejado, en Jesucristo mi gozo hallé. Listo estaré cuando Él vendrá, Él vendrá, Él vendrá. Listo estaré cuando Él vendrá, Jesús pronto regresará. Oye, mi amigo, será su venida para tu ser una gran bendición. O tiemblas tú al pensar en tal cosa, temes que solo traerá maldición. Listo estaré cuando Él vendrá, Él vendrá, Él vendrá. Listo estaré cuando Él vendrá, Jesús pronto regresará. Fiel es Jesús y me ha prometido
conocido, que yo entonces con él reinaré. Pronto será mi Jesús proclamado, sobre la tierra por todos el Rey. Listo estaré cuando Él vendrá, Él vendrá, Él vendrá. Listo estaré cuando Él vendrá, Jesús pronto regresará. Amén, hermanos. Sigamos adelante porque Jesús viene pronto. Aleluya. Amén. En esta noche, Josías ha preparado un versículo para nosotros. Vamos a escucharlo. Salmo 96, 1. Canta a Jehová, cántico nuevo. Cantad a Jehová toda la tierra. Bendiciones, hermanos. Feliz cumpleaños, 18 años. Siguiendo con esta noche de especiales, esta noche de talentos, esta noche de amor y de gozo, vamos a recibir a Elías Montero. Él nos trae un salmo, el Salmo 23. Buenas noches, hermano. Los saludo con la paz del Señor. Hoy voy a recitar el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares dedicados a pasto me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me llevará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle y sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirá aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. En la casa de Jehová moraré por largo día. Amén. Desde la distancia, amigos de nuestra congregación también se han hecho presente y han querido participar de este festejo. Desde Cleveland, Ohio, nuestro pastor amigo Pablo James nos tiene un mensaje. Queridos hermanos de la Iglesia del Gran Mandamiento, doy gracias a Dios por ustedes. Qué lindo escuchar que Dios los ha dado 18 años. Wow, qué bendición del Señor, cómo los ha sostenido, cómo se han mantenido sobre el Evangelio. Doy gracias a Dios por sus vidas. Doy gracias a Dios por su lindo ejemplo. Doy gracias a Dios por su pastor, mi querido hermano y amigo Freddy. Y hermanos, que Dios los bendiga muy grandemente. Y cuando pienso en ustedes, siempre oro por ustedes. Y mi oración va, pensando en el Salmo 100, el verso 5, que dice: porque el Señor es bueno para siempre es su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones. Él es tan bueno, Él es tan fiel, y realmente sabemos que la razón por la cual pueden gozar de 18 años, wow, es por su fidelidad. Mi oración mirando hacia el futuro es que el Señor siga usando sus vidas para impactar muchas vidas en Santa Cruz y hacia los confines de la tierra. Que el Señor los use, que el Señor los guarde y que el Señor los bendiga muy grandemente. Muchas felicidades por los 18 años. Que el Señor los lleve realmente hacia sus propósitos para ustedes, mirando hacia el futuro. Hasta luego. En esta noche, un pastor de nuestra congregación está de cumpleaños, el pastor Osvaldo Maillard. Y dos hermanas, Valentina y Luciana, tienen un mensaje especial para él. Querido pastor, quiero que sepa que lo admiramos por su madurez espiritual, su amabilidad, por su entrega y por su carácter de servicio siempre a los hermanos. Muchas gracias por enseñarme y por siempre ser un ejemplo de lo que predican. ¡Feliz cumpleaños y que el Señor te bendiga!
Bendito el nombre del Señor. Espero que se haya gozado en el programa. Corto, pero significativo, ¿verdad? Dios es bueno. Pastor Osvaldo, quiero mandarle un gran abrazo, quiero bendecirlo. Quiero decirle que es un gozo para mí, una bendición, el poder servir juntos y el poder estar sirviendo al mismo Dios y con la misma actitud de siempre. Es un ejemplo para muchos de nosotros. La imagen que siempre tengo presente desde que usted apareció por la iglesia un tiempo después, es usted con alguien en los brazos en los últimos años. Y ha sido bueno, y es bueno estar juntos y ser consiervos. Sé que cada uno de los otros pastores también están gozosos y agradecidos por usted. Bien, mis amados, ahora vamos a tener un tiempo de alabar personalmente cada uno al Señor. Vamos a cantar unas alabanzas y el anhelo de mi corazón es que el Señor te bendiga y que se glorifique en tu vida en esta noche. Prepara tu corazón, cierra tus ojitos ahí donde estás. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo y gracias por el maravilloso regalo de poder estar en ti, de poder alabarte, de poder bendecirte. Y Padre, te pedimos que aceptes nuestra alabanza, Señor. Y Señor, muchas gracias. 18 años nos has tenido sustentados por tu mano. Y Señor, no tenemos más palabras, no tenemos otra cosa, o tenemos mucho que decirte, pero no tenemos algo que resuma de una mejor manera este tiempo. Y es que decirte, Padre, qué bueno que eres fiel con nosotros. Bendiga el nombre del Señor.
Señor, sí, Señor, sí, Señor. Eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. 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 Eres fiel. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Aleluya. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres Poderoso, fiel Señor. y tu misericordia eterna. Gente de toda nación, gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, eres Señor, eres Señor, eres Dios, eres Señor, eres fiel. ¿Cuántos dicen aleluya? ¿Cuántos dicen bendito el nombre del Señor? Y si hay algo que ilumina nuestra vida, es tu palabra, oh Dios. Santo eres, Señor. Cuán dulces son a mi ser tus palabras, más que la miel en mi boca sedienta. De tus mandamientos he adquirido riquezas, al seguir tu ley siento tu presencia. Pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino. Pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino. Siervo soy, sigo tus preceptos, avívame, dame entendimiento, enséñame a guardar tu palabra, así siempre tú mi delicia serás. Pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino. Pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino.
guía y mi sostén en mi camino, pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino. Bendito el nombre del Señor. Dice el Salmo 73 del versículo 21 en adelante. Dice, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Eso es lo que ha ocurrido en nuestras vidas. Eso es lo que ha ido pasando en el transcurso de estos 18 años. El Dios Todopoderoso, el único Dios que hay, tomó nuestras vidas y nos ha guiado según su consejo. Y estamos gozosos de que haya sido así. Y el clamor de nuestro corazón es que Él continúe haciendo su bendita obra. Muy bien, vamos a ir a la palabra del Señor. Y el portador esta noche de la palabra del Señor es nuestro amado pastor. Les quiero contar un poco. Resulta que comenzamos nosotros en el tiempo de los 21 días que hubieron en noviembre, cuando las elecciones, comenzamos a ir a la plaza, a orar, a buscar el rostro del Señor, a clamar por este país, a clamar para que el Señor haga algo. Se veía tan difícil y tan complicado y tan imposible que Dios haga un cambio en el país. Pues fuimos a pedirle que Él haga lo que quiera hacer en esta ciudad. Y nos íbamos a la plaza y orábamos casi todos los días, por no decir todos los días, 18 de los 21 días en honor a la verdad. Y ahí nos conocimos. Apareció un pastor con un acento extranjero y se sumó, nos conocimos, hicimos amistad y él empezó a ser consecuente en venir, venía todos los días, hasta que hicimos amistad y terminamos no solo siendo grandes amigos, sino que terminamos uniendo los ministerios. Este pastor junto con su congregación se anexaron al Gran Mandamiento y ahora ellos son EGM Urubó. Les estoy hablando del pastor Edwin Gutiérrez, que es nuestro predicador de esta noche. Estoy hablándoles de el siervo del Señor que está delante de esa obra y sin más preámbulo, mis amados, le paso el micrófono al pastor Edwin. Pastor Edwin, su tiempo. Muy buenas noches. Gracias, Pastor Freddy, por recordar, ¿no?, ese momento crucial en donde realmente Bolivia parecía ir a un despeñadero, pero el Señor tuvo misericordia con nosotros y aquí nos tiene trabajando juntos para el reino. Amada congregación, amada iglesia, buenas noches. El día de hoy vamos a exponer un capítulo de la primera carta de Pedro que tiene mucho que ver con el aniversario, el 18 aniversario que el Señor ha permitido que celebremos aquí en el Gran Mandamiento. Y lo digo porque precisamente el apóstol Pedro está escribiéndole a una iglesia con las mismas características que la que tenemos aquí en EGM Urubó, una iglesia que está luchando por impactar su tiempo. Una iglesia que, si bien es cierto, está siendo perseguida,
pero también es una iglesia que ha entendido que tiene que jugar un rol protagónico en lo que es la proclamación del Evangelio. Entonces, cuando estudiamos la iglesia del Ponto, de Capadocia, de Galacia, de Asia, de Bitinia, que son las 5 ciudades a las cuales Pedro le está mandando esta carta, a mí también me parece que aparte de esas 5 ciudades, el Señor le está mandando esa carta también a una 6ª ciudad que es Santa Cruz, y que es a la iglesia de Santa Cruz. Entonces, con eso en mente, vamos a orar. Vamos a orar para que esta noche el Señor nos pueda hablar con claridad y con nitidez. Padre bueno, te damos gracias a Dios por tu bondad, por tu misericordia, Señor. Gracias a Dios porque un día más nos permites estar, Señor amado, juntos. Nos permites celebrar, Señor Jesús, 18 años de misericordia. 18 años, Señor, de la victoria tuya. 18 años, Padre Santo, Dios, de que cada día, Padre Santo, estás afilando este instrumento, Dios, que es el gran mandamiento, Padre. Cada día, Señor amado, al escuchar las prédicas del pastor, Dios mío, al, Señor amado, vivir, respirar en esta ciudad, en nuestra familia, Padre, nos damos cuenta que tu misericordia nunca nos abandona, Señor, y que tú eres fiel, Señor Jesús, a ese mandato que pusiste de que tú estás con nosotros todos los días hasta el fin, Padre. Tú has estado, Dios, en el gran mandamiento desde el primer día, Señor amado, que a ti te plació, Dios mío, darle inicio a esta congregación, Padre. Y todos los que nos estamos sumando después, Padre, también hemos estado en tu mente y en tus planes, Padre. Gracias, Dios, por habernos añadido al gran mandamiento. Dios, gracias porque somos una gran familia, Padre, que hoy con gusto, Dios, celebra 18 años de tu misericordia. Padre, permítenos el día de hoy, Padre, exponer tu palabra, Dios, sin adulterarla. Exponer tu palabra, Dios, tal como tú la diste, Padre Santo, Dios, al público primigenio, Padre Santo, a esos hermanos, Dios, en el Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia y en Bitinia, Padre, que estaban, Dios, sufriendo la persecución de Nerón, Padre, pero que sabían, Dios, que a pesar de las circunstancias adversas, ellos tienen un plan que cumplir, Padre. Permítenos, Dios, que a través de la primera carta de Pedro, Dios, esta noche tu iglesia sea ministrada. Amén. Gloria a Dios. Entonces vamos a proceder a leer el capítulo 3 de la primera carta que Pedro escribiera a los hermanos. Dice: asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de lo cual vosotras habéis venido a ser hijas, y hacéis el bien, si hacéis el bien sin tener ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredéis
bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrende su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártense del mal y hagan el bien, busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Sino santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian nuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcamos haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperada la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en los cuales pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia ante Dios, por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Bien, hasta aquí la lectura de la palabra. Es necesario que nosotros sepamos algo del contexto histórico en la cual esta carta está siendo escrita. El 18 de julio del año 64, por la noche, se produce una tragedia en Roma. Se produce un incendio de grandísimas proporciones. Roma estaba compuesta por 14 barrios que formaban una gran ciudad. El incendio afectó totalmente 4 barrios y dejó dañado a cerca de 7 barrios. La verdad que dejó a muchísima gente sin vivienda, dejó a mucha gente sin nada, ni siquiera para comer. Entonces, casi la mayoría de personas acusaban a Nerón. En aquel tiempo gobernaba Roma Nerón, y la verdad que toda la evidencia inculpaba al emperador, por lo cual había que buscar un culpable, había que buscar un chivo expiatorio. Por lo tanto, sus asesores y el mismo Nerón buscó en los cristianos, en esa secta que para ellos le llamaban una secta de fanáticos que tenían algunas enseñanzas como que el Señor va a destruir el mundo con fuego. Entonces, simplemente como que el relato concuasaba y los cristianos fueron acusados de ese gran incendio. El historiador Tácito, un historiador de la época, hace el siguiente apunte sobre la crueldad que el Imperio Romano tuvo sobre los cristianos.
dice, además de matarles a los cristianos, se les hizo servir de entretenimiento para el pueblo, se les vistió en pieles de bestia para que los perros los mataran a dentelladas. Otros fueron crucificados y a otros se les prendía fuego al caer la noche para que sirvan de iluminación. Amados hermanos, fue la primera persecución de grandes proporciones para la naciente iglesia cristiana. Por lo tanto, el apóstol Pedro está escribiéndole a estas personas que están sirviendo como carne de cañón para que las fieras en el circo romano se alimenten. Entonces, el trasfondo de la carta realmente es dramático. Esto, cuando Pedro está escribiendo esto, no le está escribiendo también a un grupo de cristianos que están en descanso, ¿no? Sino está escribiéndole realmente a condenados a muerte. La historia también va a relatar que probablemente el propio apóstol Pedro también murió en esta persecución. En esta carta que Pedro envía a los hermanos de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, que son las ciudades en donde los cristianos mayormente escaparon, nos permite pasar una lección sobre qué debemos hacer cuando no hay nada que hacer. Definitivamente, el decreto imperial no iba a ser borrado. No había ningún juez, no había una corte suprema, no había ninguna instancia en donde los cristianos como grupo puedan recurrir para que el decreto de persecución se abrogue. Entonces, definitivamente, las circunstancias que estaban pasando estos hermanos eran tan difíciles que lo único que les quedaba es morir con dignidad. Pero el apóstol Pedro va más allá. Les dice, mira, está bien, si es que tenemos que morir, vamos a morir. Si es que tenemos que ser perseguidos, pues seremos perseguidos porque así el Señor lo ha permitido. Pero ¿saben qué? Les dice el apóstol Pedro, hay muchas cosas que podemos hacer también, que es evangelizar, que es dar testimonio de nuestra fe. Y le dice, mira, esto es una oportunidad. Esta es una oportunidad para demostrarle al mundo de qué estamos hechos. Esta es una oportunidad para proclamar que creemos en un Cristo vivo, que tenemos una esperanza viva, que nuestra esperanza no es incierta. Eso lo dice en el capítulo 1. En el capítulo 2 va a decir algo parecido. Le va a decir, mira, nosotros, esta persecución tan cruenta, tan difícil para nosotros, la debemos utilizar, ¿saben para qué? Para nosotros definir nuestra identidad, para nosotros establecer quiénes somos realmente. Esta persecución, ¿qué les parece si es que nosotros proclamamos que somos el linaje escogido, el real sacerdocio, la nación santa, que fue rescatada por la sangre de Cristo con un solo y gran objetivo: anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable? Mira la mentalidad de Pedro, mira el enfoque que Pedro está haciendo de una dificultad. Entonces, quizás este sea la columna vertebral, el gran llamado de esta carta, de que a pesar de las dificultades, nosotros sigamos proclamando
al Cristo que nos rescató, que nos compró, y que sigamos nosotros proclamando el Evangelio. Que nuestra vida no tiene que estar sujeta a las circunstancias, sino nuestra vida tiene que ser una vida donde mostremos nuestra fe. Bien, en el capítulo 3, que es el que nos toca exponer y estudiar esta noche, le hemos dividido básicamente en tres partes. La primera va del versículo 1 al versículo 7, que son cómo debo comportarme yo en mi casa a pesar de la persecución. Amados hermanos, y hemos escogido esta carta, la primera carta de Pedro, para ser expuesta en este 18 aniversario de la iglesia por una razón bastante poderosa. Los hermanos, los destinatarios de esta carta, que eran estas 5 ciudades, fueron los que, a pesar de la gran dificultad que estaban pasando, los que impactaron la sociedad de su época, los que cambiaron el mundo, los que levantaron el estandarte del Evangelio que llega hasta nosotros. Amados hermanos, las palabras escritas en esta carta tienen una antigüedad de 2000 años, pero una actualidad como si se tratara del periódico de hoy o el noticiero de este momento. Entonces, el llamado esta noche es para que nos sintamos también destinatarios de los consejos que el apóstol Pedro está dándole a los hermanos perseguidos en el año 64. Ha pasado mucho tiempo, pero la lucha continúa. En primer lugar, el apóstol Pedro le dice lo siguiente: mira, ¿sabes qué? No importa cómo estén las dificultades en el mundo exterior, pero tú tienes que cuidar tu casa. Tu casa, tu matrimonio, tiene que ser el ejemplo vivo de honrar al Señor. Pedro se está dirigiendo ahora a los esposos. Se está dirigiendo a aquellas personas que han hecho el pacto matrimonial y le está dando instrucciones de qué hacer y por qué hacerlo. Vamos a verlo. Primero se dirige a las hermanas, a las mujeres. Hay seis versículos de esta porción que están dirigidas a las mujeres y solamente uno a los varones. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, ¿no? El apóstol Pedro está diciéndole a las hermanas que ellas son un poderosísimo ejemplo de evangelización, que son un elemento importante en el sentido de que tiene que haber una clara diferenciación en la forma como ellas dirigen su familia, cómo ellas se portan en el seno del hogar con respecto a las mujeres paganas. El apóstol está diciendo, mira, tiene que haber una clara diferenciación entre una mujer que sigue a Cristo y una mujer que no sigue a Cristo. Estamos en una época de un gran libertinaje por parte de las mujeres. Estamos en un momento en que, por ejemplo, en Éfeso, una ciudad cercana, la prostitución era algo
no, era algo normalizado y era algo deseado. Las sacerdotisas en el templo de la diosa Diana habían formado una sociedad matriarcal en donde el varón estaba cómodo porque la mujer era la que traía incluso el pan de cada día a la casa, ¿no? Entonces, el varón estaba incluso participando en la vida pública y de diversión de estas ciudades sin tener ni siquiera la carga de mirar a su familia, a su esposa y a sus hijos. Por eso es que la autoridad del varón había sido socavada totalmente. Son sociedades que tienen una masculinidad en crisis, tal como en la actualidad la ideología de género quiere poner en jaque a la masculinidad. Entonces, en esta sociedad con una masculinidad en crisis, que una mujer cristiana le dé el primer lugar, le dé la dirección de la casa a el varón, ya era revolucionario. Otro elemento fundamental también de la mujer que hacía la diferencia entre la mujer pagana y la mujer cristiana era la férrea defensa de la vida. El aborto aquí era normal, y no era el aborto antes de nacer, no era el aborto en el feto, era la matanza de los niños. Era normal que cuando una mujer daba a luz y, por ejemplo, era una niña, ahí nomás, la partera lo que tenía era una tina y la ahogaba a la niña. El infanticidio era una regla, una norma. Entonces, la mujer cristiana realmente era una luz diferencial con respecto a la mujer pagana. Por eso es que en el versículo 1 nos habla de una mujer sujeta a su marido, una mujer que si su esposo no tiene la suficiente capacidad como para dirigir el hogar, que era la regla, esta mujer le ayude a tener la capacidad de dirección del hogar, pero que no tome su lugar. ¿Qué más? En el versículo 2 dice, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Respetuosa, ¿sabe qué? Respetuosa de la vida. Respetuosa, ¿sabe qué? Del pacto matrimonial. Respetuosa, ¿sabe qué? De la dignidad que el varón, que Dios le dio al varón. Del versículo 3 en adelante, el apóstol Pedro también le va a recomendar a las hermanas acerca de cómo debe ser su apariencia exterior. Resulta que las mujeres de la época gastaban demasiados recursos en su apariencia, en su atavío. Y esta es otra de los síntomas de la decadencia de una sociedad. Cuando la gente que tiene dinero gasta demasiado en lujos y no tiene, por ejemplo, cuidado de los necesitados. Eso también pasó en el pueblo de Israel y fue una de las denuncias que hizo el profeta Isaías, ¿no? Con respecto a las mujeres y a sus atavíos. El atavío que el apóstol Pedro recomienda para las mujeres cristianas es el interno, es
el del corazón, no es el maquillaje, porque el maquillaje es perentorio, ¿no? El maquillaje, a las pocas horas tienes que sacártelo y ponerte otro. Él decía que vuestro atavío no sea el extremo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de gran estima delante de Dios. Amados hermanos, amadas hermanas, el apóstol Pedro se preocupa por dar algunos lineamientos de cómo debe ser el hogar cristiano en tiempos de persecución, ¿no? En tiempos en donde hay un entorno hostil a la fe. Pero le dice, mira, ustedes tienen que estar tranquilos y haciendo el papel que el Señor les puso para que hagan. La mujer tiene que honrar el pacto que hizo con el varón y santificando el matrimonio. Cabe señalar también que en este tiempo la poligamia era algo normal, es decir, un varón podía tener muchas mujeres. Fue una revolución grandísima la monogamia. Y los cristianos instauraron la monogamia, es decir, que el varón debía tener solo una mujer. Entonces, en algunas sociedades asiáticas de la época, también en contraposición con la poligamia, que un hombre podía tener muchas mujeres, también se practicaba la poliandría, que es que una mujer también podía tener muchos hombres o muchos maridos o muchas parejas, ¿no? Entonces, cuando el cristianismo insurge en la escena del primer siglo de la sociedad, el respeto mutuo entre el varón y la mujer, pues era algo que llamaba la atención. Incluso el que haya fidelidad en el hogar, pues era algo que la gente no estaba acostumbrada a verlo, ¿no? Y es el énfasis que aquí el apóstol Pedro está teniendo. Una mujer que modela la iglesia. Una iglesia que es fiel a su esposo. Bien, hasta ahí estamos. Pone también en el versículo 6 el ejemplo de una mujer sabia y santa como era Sara, ¿no? Finalmente, en esta primera parte, el apóstol Pedro le va a hablar al varón. Les dice, vosotros, maridos, igualmente, vivir con ellas sabiamente. Este término sabiamente significa aplicando la palabra de Dios. En la cultura judía de la época, la sabiduría era la aplicación de la palabra a la vida diaria. Por lo tanto, lo primero que le recomienda al varón es que debe de aplicar la palabra en su primer círculo de relacionamiento, que es la pareja, que es la familia. Eso también era totalmente revolucionario, ¿no? Un hombre que para la época, pues, descuidaba a los hijos, descuidaba a la esposa. Mire, y sin ir muy lejos, tenemos el ejemplo de David. David tuvo como más de 70 hijos, ¿verdad? Y no era ese padre, pues, cariñoso, amoroso, ese padre que dirigía la vida de sus hijos. Por eso
sus hijos le salieron pues como le salieron, ¿no? Aquí, en el primer siglo, Pedro le está hablando a los varones que debían cuidar a la esposa, a la única esposa que el Señor les permitía. Vivir con ella sabiamente, dando honor a la mujer. Eso también era revolucionario, ¿no? El que la mujer tenga honor, el que a la mujer, por ejemplo, se le dé un buen trato. El varón, para la época, pues, la esposa era un medio de reproducción de hijos y también era un medio de trabajo, ¿no? En la unidad familiar en aquel tiempo, pues, era también una unidad productiva. Entonces, cuanto más esposas tenía, cuanto más hijos habían para trabajar en el negocio familiar, era mucho mejor, ¿no? Entonces, por lo tanto, la mujer era un elemento de reproducción y también de mano de obra. Aquí Pedro le está diciendo que le dé honor, es decir, que la cuide, es decir, que la ministre, es decir, que le tenga en cuenta en las decisiones, mire, en las decisiones. Y le da una razón poderosa para que los esposos trabajen con sus esposas, ¿no? Como a vaso más, dice, en primer lugar, como a un vaso más frágil, ¿no? Como un vaso que está a tu cuidado, como un vaso que se puede romper y como un vaso por lo que un día tú tienes que dar cuentas. Si el vaso se te rompe en tus manos, el que puso el vaso en tus manos, pues te va a tomar cuenta, ¿no? Y le da dos razones al esposo para cuidar y dignificar a la mujer. En primer lugar es como un vaso más frágil y en segundo lugar es como coheredera de la gracia de la vida. Y este también es un concepto revolucionario para la época, ¿no? ¿Cuál es la gracia de la vida? La gracia de la vida es que el Señor Dios diseña la reproducción de la especie para que se haga entre dos. Al hombre le da el honor de engendrar y a la mujer le da el honor de concebir. Las mujeres por sí solas no pueden reproducir la vida. Los hombres por sí solos no pueden reproducir la vida. Entonces, les dice, mira, esto es lo que el apóstol Pedro le quiere decir a los esposos. Si el Señor, en su infinita sabiduría, te dio como compañera, como contraparte, como coheredera a la esposa, ¿quién eres tú para rechazarla? ¿Quién eres tú para devalorarla? ¿Quién eres tú para hacerla a un lado? Estamos hablando de hace 2000 años. Pero el esquema de la complementariedad entre el esposo y la esposa ya se va avisorando en esta carta. Entonces, en primer lugar, lo que el apóstol Pedro le quiere decir a estos hermanos y nos quiere decir a nosotros que la forma como nosotros, como varones y las hermanas también manejemos nuestro hogar, tiene mucho que ver nuestra espiritualidad. Y que este reflejo va a permitir que muchas personas se acerquen o se alejen del Señor. Nuestro testimonio como esposos, nuestro testimonio como padres grita más que todas nuestras palabras, más que 1000 sermones.
más que la forma como nosotros podemos predicar y hablar. Por eso es que el apóstol Pedro le está diciendo, mira, el decreto de Nerón no lo vas a poder abolir. La persecución está sí o sí. ¿Cuándo va a terminar la persecución? Cuando el Señor quiera. Pero mientras estás siendo perseguido, mientras estás siendo calumniado, mientras se están llevando a los hermanos para que mueran en el circo, mientras que los hermanos están siendo crucificados, mientras que otros al atardecer los ponen como antorchas vivas para que alumbren la ciudad, tú, que todavía puedes tener una esposa, que todavía puedes tener una familia, honra a tu esposa y maneja bien a tu familia. Esto, ¿qué nos dice a nosotros ahora, en este tiempo, mi querida familia de EGM? De que nosotros debemos hacer lo mismo. La mejor forma de predicar en mi barrio, en mi trabajo, en mi círculo familiar es mediante la forma como dirijo mi familia. ¿Te das cuenta la importancia que Pedro pone aquí al tema familiar, al tema conyugal? Pues nosotros también debemos darle esa mismísima importancia. 18 años de estar en esta ciudad. El Señor no nos puso en otro departamento, no nos puso en otro país, nos puso aquí en Santa Cruz. El Señor no nos va a tomar cuenta de la gente de Santiago de Chile, de Lima o de Sao Paulo, de algún otro país. El Señor nos va a tomar cuenta de cómo predicamos el Evangelio aquí a los cruceños. Por eso es que esta carta es muy importante y lo voy a reiterar porque me gustaría que esta noche se quede eso en tu corazón, que Pedro le está hablando a un público específico, los hermanos del Ponto, de Capadocia, de Galacia, de Asia y de Bitinia. Pero como la Biblia es atemporal, nosotros también nos enganchamos a esas 5 ciudades y también nos adherimos a las enseñanzas que el apóstol Pedro le está dando a esos hermanos, porque el apóstol le está diciendo, mira, a los de Galacia, ¿saben qué? El Señor les va a tomar cuenta a ustedes por lo que hagan ahí en Galacia. EGM va a tener que darles cuentas al Señor cómo impactó esta generación aquí en Santa Cruz. Cuando EGM se vaya a otro lugar, a otro departamento o a otro país, a esos hermanos les tomará cuenta. Bien, entonces este es el primer punto. ¿Qué debo hacer yo cuando no tengo que hacer, cuando no sé qué hacer, cuando no haya, cuando yo no tenga influencia para cambiar mi entorno, tal como estamos en este tiempo, ¿no? Este tiempo hemos estado en una época de pandemia en donde ninguno de nosotros individualmente podía frenar el coronavirus. Pero, ¿qué debemos hacer en este tiempo? Pues, cuidar el pacto matrimonial. Bien, continuando con la lectura y con la enseñanza, el apóstol Pedro les dice algo bastante interesante. Esto ya es fuera del hogar. Finalmente, sé todo de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamados para que heredéis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos,
Refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Apártense del mal y hagan el bien, busquen la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿De dónde sacó esto el apóstol Pedro? ¿Sabe qué? Toda esta frase, desde el 10 hasta el 12, estos 3 versículos del 10, el 11 y el 12, son el Salmo 34. El Salmo 34 es un preciosísimo salmo que el rey David escribiera, y me gustaría que lo podamos leer todo, pero bueno, voy a leer por lo menos algunos versículos. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará en continuo de mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, le oirán los mansos y se alegrarán. Engrandecer a Jehová conmigo y exaltemos su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El tono del Salmo 34 es un tono de victoria, es un tono de agradecimiento. Y bueno, uno podría pensar que aquí pues David está en su palacio, que David está escribiendo este salmo después de haber ganado una batalla o después de haber hecho un gran negocio para el reino. Pero el encabezamiento de este salmo nos contextualiza en qué momento David escribió este salmo. Y dice así: Salmo de David, cuando mudó su semblante delante de Abimelech y él lo echó y se fue. Bien, este episodio que nos dice que por eso escribió David este salmo, se encuentra en 1 Samuel 21, del 10 al 15. Es un episodio bastante interesante en donde David está siendo perseguido por Saúl. ¿Te das cuenta cómo el apóstol Pedro aquí hace un paralelo? ¿Sabe qué le dice? Mira, yo les voy a decir lo que hizo David cuando él estaba siendo perseguido por Saúl. Nosotros estamos siendo perseguidos por Nerón. Por lo tanto, vamos a ver qué hizo David cuando sintió la persecución, el temor, la muerte cerca de él. El Salmo 34 es escrito justo antes que David vaya a la cueva de Adulam. Un David hambriento, un David totalmente harapiento, escondiéndose, y de Saúl va primero donde el sacerdote y le pide comida, luego le pide la espada de Goliat. Como digo, estoy haciendo un resumen apretado de lo que es 1 Samuel 21. Y cuando David se da cuenta que ahí en el palacio del sacerdote de Nob no está seguro, se va donde los filisteos. Y los filisteos pues le dicen: bueno, este es el que mató a Goliat. Este es el que la gente gritaba: Saúl mató a 1,000 y 10,000 y David a sus 10,000. Este es el que nos mataba a la gente, le dice a Abimelech. David teme por su vida y se hace loco, se hace como que está trastornado. Él va donde el rey, donde Abimelech, y bueno, Abimelech dice: no, pero este está loco, ¿no? ¿Para qué me lo traen aquí? Y lo saca. Es decir, David estaba tan angustiado, estaba tan presionado que tiene que irse donde sus enemigos para huir de Saúl. Pero David
antes de irse a Adulán, escribe este Salmo 34. Un salmo que parece más bien un salmo de victoria, un salmo en donde lo primero que dice es: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Y él estaba en un tiempo difícil. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En fin, a mí me gustaría que usted medite profundamente en el Salmo 34, se lo dejo como tarea. Pero el apóstol Pedro le está diciendo: mira, aprendan de David. Aprendan cómo David, en época de dificultad, en época de persecución, bendecía al Señor, se regocijaba en el Señor. Entonces, ¿qué puedo hacer yo cuando no sé qué hacer? Pues bendecir al Señor. Bendecir al Señor por la circunstancia que me toque. El Salmo 34 lo escribe un David hambriento, harapiento, perseguido. Un David que no sabe dónde ir y su único refugio fue una cueva en el desierto. En ese tiempo, en ese momento tan difícil para él, él escribe el Salmo 34. Por lo tanto, el apóstol Pedro aquí le está diciendo a los hermanos que esa misma actitud nosotros la debemos tener. Esa actitud de bendecir al Señor aún en tiempos difíciles. Finalmente, mi tercer punto es del 18 al 22. Amados hermanos, la gente de Santa Cruz debe ver en una familia que se congrega en EGM personas que agradecen al Señor incluso en la dificultad, incluso en la persecución. 18 años de bendición del Señor. La familia EGM tiene que ser una familia que en vez de entrar en queja cuando hay enfermedad, cuando hay falta de recursos, cuando hay problemas familiares, en vez de entrar en queja, tiene que entrar en alabanza. Así vamos a impactar esta ciudad. En este 18 aniversario estamos evaluándonos si es que realmente EGM es una iglesia conforme al corazón de Jehová. Y nosotros no podemos decir, sí, yo creo que sí, EGM es una iglesia conforme al corazón del Señor. Y dar algunos argumentos, ¿no? Esa respuesta debo de dármela yo, porque yo también soy EGM. Quizá no tengo un cargo en él, no soy un pastor, pero usted que simplemente se congrega, pues usted es EGM. Y puede y debe impactar el lugar donde usted vive, teniendo alabanza en tiempos de dificultad como David. Esto es lo que Pedro le está diciendo a los hermanos. Finalmente, Pedro les va a poner otro ejemplo. En primer lugar, les ha dicho, ¿sabes qué? En tiempo de dificultad, cuida tu casa, cuida tu matrimonio. En segundo lugar, en tiempo de dificultad, alaba al Señor. Y en tercer y último lugar, le va a decir lo siguiente: en tiempo de dificultad, sé como Cristo. Cuando en el 17 dice lo siguiente: porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu.
el apóstol Pedro le va a decir a los hermanos que Cristo es el ejemplo perfecto de cómo en medio de la dificultad, en medio del problema, nosotros debemos dar una respuesta. Y nuestra respuesta más o menos tiene que ser la obediencia y la mansedumbre. El Señor envió a su iglesia, de la cual nosotros somos parte, con dos grandes objetivos: evangelizar y discipular. Evangelizar al mundo y discipular a aquellos que el Señor ha rescatado. La verdad que me ha vencido el tiempo y espero tener otra oportunidad para que podamos digregar esta porción que va del 18 al 22, solo para finalizar y no abusar de su tiempo. Quiero decirles que en esta tercera porción, el apóstol Pedro está llamándonos a confiar en el Señor porque Él tiene un plan. Nosotros no tenemos un plan. El plan de Él es superior al plan que nosotros podemos tener. Nosotros podemos hacer planes, pero no podemos garantizar que se lleven a cabo sin dificultad. En cambio, el Señor sí tiene un plan que sí o sí se lleva a cabo, y ese es el plan de redención. Por eso es que el apóstol Pedro nos dice que nosotros debemos de tener una esperanza viva, una esperanza no incierta, sino certera, una esperanza en que el Señor va a cumplir el plan con nosotros milimétricamente. Al Señor no se le va a escapar una hora, un segundo, absolutamente nada. Por eso es que el rey David decía: Jehová cumplirá su propósito en mí. Amados hermanos, amadas hermanas, finalmente me gustaría que nosotros nos examinemos profundamente en nuestro corazón si es que estamos cumpliendo nuestro cometido aquí en la tierra y aquí en Santa Cruz. ¿Cómo está nuestra familia? ¿Cómo está nuestra relación con la esposa? ¿Cómo nos estamos llevando como cónyuges? ¿Cómo está nuestra conciencia, nuestra forma de hablar cuando nosotros tenemos dificultades? ¿Cómo está nuestra relación con el Señor? ¿Estamos apegados al plan de Dios? ¿Estamos nosotros expectantes a lo que el Señor quiere hacer con nuestras vidas, con nuestra familia, con nuestros talentos, con nuestros recursos? Preguntas pertinentes en este 18 aniversario. Vamos a orar. Padre bueno, te damos gracias por tu bondad, por tu misericordia, Dios. Gracias, Dios, por este momento, Señor Jesús, que tú has permitido que tu palabra, Señor amado, nos edifique, nos llene, Padre Santo, Dios, nos instruya, nos alumbre, Padre. Señor Jesús, gracias por tu palabra. Gracias por esta iglesia, Señor, que este 18 aniversario, Dios, no sea simplemente una fiesta frívola, Dios, sino que sea, Señor Jesús, un tiempo en donde tú, amado Salvador, examinas nuestro corazón. Gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús te pedimos que mañana, Dios, te haga una fiesta similar, Dios mío, en donde tú nos bendigas, Padre, igualmente el día lunes. Gracias por este tiempo de festejos. Amén. Amén, amados hermanos, que el Señor les bendiga. Que el Señor se glorifique, ¿verdad? Gracias, Pastor Edwin, por la palabra. Y hermanos amados, mañana tendremos solo el culto de las 10 de la mañana. No nos reuniremos, no tendremos culto a las 8, ¿ya?
Entonces, para que todos estemos reunidos a las 10 de la mañana, prepare su corazón y si todavía hay tiempo, si tiene algún especial, envíelo y entre más temprano lo envíe, así empezamos el culto más temprano, ¿verdad? Oramos. Padre, gracias por este tiempo y gracias por todo lo que sucedió esta noche, Señor. Fue controlado por tu mano. Señor, ayúdanos a tener una actitud diferente, ayúdanos a caminar diferente, Señor, a caminar diferente a este mundo y a caminar conforme a tu voluntad, Señor, ayúdanos. Necesitamos de ti, Padre. Te pedimos, Señor, que los años que nos quedan en esta tierra sean tomados de tu mano y, Señor, que el gran mandamiento se cumpla en cada uno de nosotros y sea mostrado en nuestro amor al prójimo y nuestro amor a ti, Señor. Dios mío, muchas gracias. En el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén y amén. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que descanses y nos vemos mañana a las 10 de la mañana. Sé bendito en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.